La respuesta que dio el señor Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana en relación a la auditoría de la OEA. Nos hemos quedado un poco, como digo, sorprendidos por el cambio de posición más o menos repentino. Justo habíamos conversado con ustedes ayer y habíamos visto desde el día de anteayer que Comunidad Ciudadana estaba de acuerdo en la voz de diferentes voceros y en última instancia en la voz de su líder de realizar la auditoría, de que se realice la auditoría de la OEA, la Auditoría Internacional de las Elecciones. Pero escuchamos esto hoy en el comunicado de muy pocos puntos del mediodía. El señor Mesa dice: nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Haciendo un breve repaso a algunos de los voceros que 2 días atrás mantenían que sí se podía, y nosotros valorábamos ayer las declaraciones de la primera senadora electa de Mesa por el Departamento de La Paz, de Cecilia Requena, que ella decía: y ahora vamos a ver cómo se cierra ese proceso, siendo que el gobierno ha invitado a la OEA a la auditoría, entonces ese va a ser un buen punto de encuentro. A lo largo del programa, en el canal de Avia Yala, la senadora Requena, la senadora electa Requena, valoraba positivamente y en ningún momento observaba el hecho de que la auditoría se realice en el marco de un acuerdo del Estado boliviano con la Organización de Estados Americanos. Aquí hago un breve paréntesis. El señor Mesa ayer en su respuesta planteó 2 condiciones, ¿no? Dijo que tenía que ser vinculante y que los resultados, lo tenemos un poco más adelante, los resultados del domingo 20 tenían que quedar algo así como en suspenso. El señor José Luis Bedregal, también el día de ayer, decía: es innecesaria esa invitación al candidato de Comunidad Ciudadana. Nosotros siempre hemos estado en la posición de que tiene que existir una auditoría, incluso esto está contemplado en la normativa vigente de nuestro país. 2 voceros acreditados de Comunidad Ciudadana, primero, no subrayaban como un problema que se desenvuelva la auditoría en el marco de un convenio Estado-OEA, y además señalaban, bueno, que les parecía positivo. El señor Mesa ayer respondía con una pregunta, y la pregunta era la que yo mencionaba antes: que ésta tenga carácter vinculante y que los resultados, no se acepten los resultados del órgano electoral hasta la realización de la auditoría. Como comentábamos ayer, son 2 cosas evidentes que nosotros asumimos sin ninguna dificultad. Se ha dicho mucho que la auditoría va a ser vinculante. En el último documento intercambiado entre el canciller Pari y la OEA queda claro que es vinculante. Cuando el presidente Morales dijo que si los resultados de la auditoría determinaban un cambio en el resultado que nos lleve a una segunda vuelta, es evidente que es vinculante. Y desde luego, al realizar la auditoría, que es susceptible de modificar los resultados, quiere decir que los resultados del 20 de octubre pueden ser modificados. Nosotros pensábamos que eso satisfacía la posición de Comunidad Ciudadana, y por eso luego en la noche, al final de la tarde, él hace unas declaraciones, no hace falta ponerlo, él hace unas declaraciones que dice: nosotros creemos que la auditoría de la OEA, eso quiere decir que asume que se va a realizar obviamente, va a demostrar de manera palmaria e inequívoca el fraude. No tengo la menor duda de que la auditoría de la OEA va a ratificar la existencia de un gigantesco fraude. Los medios, desde luego, no solo los medios nacionales, sino Radio Francia Internacional, candidato boliviano Carlos Mesa dispuesto a una auditoría de la OEA, Red 1 ya hemos visto ahí, ATV también, y también los aliados del señor Mesa entendieron lo mismo que el país y que nosotros, que el señor Mesa aceptaba la realización de la auditoría. Eso supuso como dice opinión, Mesa acepta auditoría y se aleja de Santa Cruz, que pide anulación. En la conferencia que dio el señor Mesa, en la rueda de prensa que dio el día de ayer en la tarde, él remarca que la posición de Luis Fernando Camacho de anulación de elecciones era respetable, pero desde luego se señalaba implícitamente que ellos tenían otra,
que era la auditoría de la OEA que probaría el gigantesco fraude. Eso provoca una reacción de Luis Fernando Camacho, que dice: no nos interesa si a un partido le conviene una cosa u otra, queremos que se anulen las elecciones porque es nuestro voto. Eso quiere decir que Luis Fernando Camacho entendió lo mismo que Radio Francia Internacional, lo mismo que La Razón, lo mismo que el gobierno y desde luego lo mismo que todo el país. El señor Marco Pumari entendió lo mismo de la intervención de Mesa. Carlos Mesa puede hablar como ciudadano, pero no puede hablar a nombre del pueblo boliviano, a propósito de que Mesa había aceptado la auditoría. El cambio empieza hoy, con el señor Pedraza, en una entrevista en Unitel, en la que menciona que no están de acuerdo con la auditoría. Lo hace primero en Unitel de manera un poco más ambigua, de manera más clara lo hace en Bolivisión, pero además aquí hay un tema importante que sí lo vamos a poner. Nosotros queremos hacer la auditoría para resolver la polémica en torno al resultado del 20 de octubre. Sabemos que hay sectores de la población que no están conformes con el resultado. Comunidad Ciudadana, que es el principal partido de la oposición, no ha sido capaz hasta hoy de demostrar sus denuncias de fraude y a pesar de ello han usado términos siempre hiperbólicos como el gigantesco, el enorme, la estafa y no han podido probarlo en ninguna instancia nacional. Pero los problemas y la situación compleja del país continúan y desde luego eso nos preocupa, los hechos de violencia, las expresiones violentas en las manifestaciones y los intentos de algunos actores políticos de ir francamente por fuera del orden constitucional, que eso es absolutamente reprobable, y por eso una solución, probablemente el punto intermedio en el que podamos estar de acuerdo el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, sea la realización de una auditoría internacional. Toda la comunidad internacional lo piensa así. Desde los Estados Unidos hasta Uruguay, pasando por Perú, todos han dicho lo mismo. En la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde asistió el canciller Pari, fue lo mismo. Este es el punto de encuentro, como decía la senadora Requena. En la medida que ellos no han podido probar en instancias nacionales el fraude, si es que ha ocurrido, seguramente un árbitro internacional, ajeno a las posiciones políticas del Movimiento al Socialismo o de Comunidad Ciudadana, sería quien pueda certificar si las elecciones se hicieron bien, si el resultado es el correcto o si no lo es. No entendemos muy bien cuál es la estrategia un poco temeraria de Comunidad Ciudadana de no probar el fraude en instancias nacionales. El señor Carlos Alarcón hizo una exposición el jueves pasado donde mostraba las supuestas pruebas que afectaban al 1,7% de los votos válidos, a un poco más de 100,000 votos. Nunca más Comunidad Ciudadana hizo referencia a las pruebas de Alarcón, porque desde luego ellos también se dieron cuenta de que ese trabajo era bastante precario y bastante débil de sostener. Pero ¿qué es lo que les ocurre? Que tampoco quieren una auditoría internacional. Tampoco le han mostrado al país cuáles son las actas que todos los partidos tenemos en manos de nuestros delegados que han asistido el día de la votación a todas las mesas del país. Ahí es donde nosotros nos surgen varias incógnitas y varias preocupaciones, entendiendo que la situación del país es tensa y que en algunos lugares la violencia aparece con demasiada fuerza. Hay que ser más responsables cuando uno hace las denuncias. Hay que tener pruebas cuando las hace y si no, tiene que someterse a una buena idea, que es un árbitro internacional, como piensa toda la comunidad internacional y muchos actores en el país. El señor Pedraza daba hoy en la mañana, aparte de su negativa a la auditoría, pruebas de, en el anterior, por favor, pruebas de la poca información que tienen. ¿No tenemos el video de eso? La poca información que tienen ellos mismos de los números y los datos del supuesto fraude. Preliminares de cuántos votos
votos estarían fraudulentos en la votación que les haya afectado a ustedes, porque es un punto 56% que no les estaría permitiendo ir a segunda vuelta. En todo caso, ¿cuántos votos son esos? Probablemente en términos exactos no lo podemos cuantificar, puede ser un trabajo mucho más, pero sí estamos seguros que ha habido fraude. Claro, esto es extraordinario. El candidato a vicepresidente de Comunidad Ciudadana ni siquiera hace referencia a la propia investigación de Comunidad Ciudadana para decir el número de actas, como sí lo dijo el señor Alarcón, o el número de votos presumiblemente mal hechos, mal contados o mal votados. El señor Pedraza no lo sabe. Sabe que ha sido un fraude gigantesco, pero no utiliza ni los números de su propio partido. Lo siguiente es lo de Alarcón, que ahí vemos, 109,000 votos son los cuestionados, el fraude significaría o afectaría alrededor del 1,7% del resultado, y hace un análisis comparado entre el TREP y el cómputo, que bueno, ya sabemos que eso es bastante poco inteligente, en la medida que el TREP es un conteo preliminar, susceptible y en muchos casos que se modifique en el cómputo con las observaciones que vienen en las actas o con otras modificaciones. Pero bueno, Pedraza, suelto de cuerpo, luego rechaza la auditoría, no da pruebas de fraude. Y hoy en la mañana tenemos el comunicado de Comunidad Ciudadana. Pasemos al comunicado. Que desahucia todo lo dicho antes y desde luego desahucia un poco o mucho las expectativas y la esperanza que tenemos todos de encontrarle solución al problema que tenemos. No vamos a dejar de pensar diferente, lo que necesitamos es empezar a encontrar algunos caminos que solucionen los problemas que tenemos y que desde luego procuren y ayuden a bajar la animosidad y el clima de violencia que se da en algunas de nuestras capitales, desafortunadamente. En este comunicado, en el punto 3, Comunidad Ciudadana le hace decir a la OEA y a la Unión Europea una cosa que no han dicho. El punto 3, nuestra posición es invariable desde el 20 de octubre. Exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento, tal como lo reconoció la misión de la OEA, la Unión Europea y varios países amigos. Ni en el informe preliminar, y lo tienen disponible, de la misión, ni en la declaración de la Unión Europea, ni en la declaración de la misión de observación, y me gustaría que Comunidad Ciudadana me diga en cuáles de estas páginas se habla de cómputo fraudulento. En ninguna. Están mintiendo porque no tienen las pruebas. Si no tienen las pruebas, pero tienen la sospecha legítima, porque es verdad que hay sectores de la población que la tienen, por el clima de polarización, por el resultado estrecho a la hora de ver si había primera o segunda vuelta, es legítimo que tengan la sospecha. Si la tienen, vamos al arbitraje internacional, a la auditoría internacional, que nos diga si efectivamente se afectaron los votos, si hay irregularidades, si hay fraude. En esta misma carta, en este mismo comunicado, que ya es la última, en el punto 2 dicen lo siguiente: la auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente sus condiciones, las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el TCE y ahora, incluye una más, la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. También hemos escuchado a algunos voceros de Comunidad Ciudadana, hoy, decir que es un acuerdo entre Evo y Almagro. Lo extraño es que utilizan este otro resultado de un acuerdo entre el Estado y la OEA, entre Almagro, que es el secretario de la OEA, y que además valida este informe, el de la misión de observación electoral. Entonces, si les parece bien el informe de la misión de observación electoral que el señor Almagro respalda en la sesión de la OEA y que esto es resultado de un acuerdo entre el Estado boliviano y la OEA, pero a la hora de la auditoría, que tiene las mismas características, el Estado, en acuerdo con la OEA, y el señor Almagro, que ya ha comunicado, igual que el canciller Pari, algunas de las características de la misión,
Eso sí, no les gusta. Nosotros queremos llamar a la responsabilidad a comunidad ciudadana. Estamos ante una situación seria. No tenemos por qué llevarnos bien en todo, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero nosotros sí creemos que ellos, a diferencia de algunos de sus aliados, sí tienen alguna voluntad de que la situación en nuestro país no empeore. Nosotros le pedimos a comunidad ciudadana, le pedimos al señor Carlos Mesa que nos envíen cuáles son las condiciones que tienen para poder acompañar y apoyar el proceso de auditoría y el resultado. Vienen países observadores también. La Unión Europea va a apoyar con observación y con técnicos. Alemania hoy ha anunciado que va a apoyar el esfuerzo con $100,000. Está, si no me falla la memoria, España, México, Paraguay, probablemente Perú. Hay un amplio abanico, no se queda solamente en la OEA si de pronto sospechan del señor Almagro. Nosotros estamos abiertos en la medida que queremos encontrar soluciones. Confiamos que nos hagan llegar sus condiciones, esperamos que esas condiciones, en el ánimo de encontrar algunos puntos de acuerdo, sean condiciones viables, porque todos queremos el resultado pronto. Vamos a confiar ahí en la buena fe de que nos propongan condiciones viables, que ayuden al trabajo y que no sean más bien obstáculos para no poder ponernos de acuerdo. Es necesario ponernos de acuerdo, es mejor ponernos de acuerdo ahora, antes de que tengamos cosas más complicadas de las que nos vamos a arrepentir todos. Le pedimos de manera enfática y clara que nos hagan llegar sus condiciones y que procuremos que esta auditoría tenga el mayor nivel de consenso posible, que no se dejen llevar por los sectores radicales que desconocen el orden constitucional y que tienen una idea de que cuanto peor está el país, mejor para sus intereses particulares. La segunda fuerza política de este país tiene una responsabilidad no solo con los 2 millones de sus votantes, como dice Comunidad Ciudadana en su documento, que se deben a sus 2 millones de votantes. Una fuerza que aspira a gobernar el país se debe a todo el país. Entonces, confiamos que llegue a la prontitud y que nos pongamos de acuerdo. Gracias. Bien, amigos de todo el país, de esta manera se ha desarrollado la conferencia de prensa del ministro de Comunicación, en el cual se exhorta al líder de Comunidad Ciudadana a mostrar pruebas legítimas sobre el supuesto fraude, además de hacer llegar las condiciones para ser partícipes de este proceso, para, probar legítimamente las elecciones del 20 de octubre. Con este informe volvemos con ustedes hasta el Estudio Central. Gracias, era Michael Saavedra, periodista de Bolivia TV. En estas declaraciones que brindó a la prensa el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, haciendo también, al margen de lo que decía nuestro compañero de trabajo, haciendo referencia también a aquellas contradicciones del líder de Comunidad Ciudadana, de su candidato vicepresidencial, que no tiene un dato exacto de cuántas papeletas, cuántas actas, cuántos libros estarían dentro de lo que ellos llaman un gigantesco fraude, pero también aquellos dices y no dices del líder de Comunidad Ciudadana, dice un día una cosa, se desdice al día siguiente, todas esas cosas que hizo notar el ministro de Comunicación Manuel Canelas, pero también convocando a la población a, dentro del marco de los mejores acuerdos, del mayor entendimiento, poder llegar a una auditoría electoral internacional.